En su dispositivo de pantalla, Panorama Digital. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, la crítica constructiva y todo lo que el oyente quiere. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Panorama Digital. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como cada 8 días, cumpliendo nuestra cita a través de su dispositivo de pantalla en las plataformas de Podimo, Spotify, Apple Podcast, TuneIn, Google Podcast, iVoox y Deezer, con una emisión más de su podcast Panorama Digital, escenario de los temas coyunturales de Colombia y el mundo, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Bienvenidos. Siga a Panorama Digital en las plataformas digitales y en www.andresbarriosrubio.com. Tradicional comportamiento de relajación, rumba, esparcimiento, se toma el ambiente social colombiano. Preocupante actitud comportamental que tiene su repercusión en el constante crecimiento en el número de contagios que conducen sin menor duda al tercer pico de la pandemia. Brasil, Italia, Francia, Alemania, España, por solo mencionar algunas naciones, son el vivo ejemplo de un sendero que Colombia no quisiera transitar, pero dejan múltiples enseñanzas de medidas a tomar. Importante es la reactivación económica de todos los sectores productivos, pero la vida y seguridad de los connacionales llama a poner los pies en la tierra y reconocer que nuevamente se requiere de un sacrificio en el momento oportuno antes de que la situación se salga de las manos y se deba llegar a la imposición de medidas extremas. Panorama Digital también está disponible en www.andresbarriosrubio.com. Llega la Semana Mayor y en Colombia sale a flote la incoherencia comportamental y desobediencia ciudadana que conduce al país al tercer pico de la pandemia, crecimiento constante de contagios y ocupación de las unidades de cuidados intensivos enciende las alarmas de lo que puede llegar en el mes de abril. Nuevas cuarentenas, restricciones de movilidad y demás detalles que complejizan la economía serán el resultado del relajamiento que tienen las calles y viajando a miles de ciudadanos. Pasividad gubernamental para tomar medidas pertinentes ante un problema previsible hace llamar la atención sobre la apuesta por la reactivación y la tensa calma coligada a la misteriosa baja de positivos asociada a la reducción de pruebas COVID-19. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. Aglomeraciones y francachela de las discotecas en experiencia piloto, rumbas clandestinas, restaurantes haciendo caso omiso a los protocolos de bioseguridad, playas atestadas de personas, reuniones familiares son tan solo un retrato de los focos de cansancio poblacional que alertan sobre la próxima coyuntura pandémica. Santa Marta, Barranquilla, Medellín, Manizales, por solo mencionar algunas ciudades, hacen frente al aviso de un tercer pico que ya comenzó, realidad evidente que requiere frenar el avance de manera inmediata y con un confinamiento severo y corto durante Semana Santa. Lo que ocurre en el país por regiones es similar a lo que acontece en Bogotá en sus diversas localidades. Pico del virus que ya es una realidad, como lo dice el médico salubrista Luis Jorge Hernández. Existe el riesgo de una tercera oleada o pico pandémico que hemos observado en Bogotá, sigue una información de la Secretaría Distrital de Salud. En algunas localidades viene aumentando el coeficiente de transmisibilidad. Algunas localidades están debajo de 0,5, ya van por encima de 0,75 y algunas alcanzando el 1. Estar vigilando las nuevas variantes o linajes del virus COVID que ya hay en Bogotá, cerca de 18 tipos de linajes. No se han identificado subtipos de mayor transmisibilidad. Muchos tipos de linajes, transformación del virus, está en la capital de los colombianos y todavía muchos no asumen como propio el problema. Preocupación pública ya hecha explícita
por la Presidencia y el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, siembra el desasosiego por los mezquinos esguinces que hacen apáticos sujetos a las medidas de prevención. Paso firme a la hoguera que recuerda nuevamente que la responsabilidad del cuidado tiene una dosis individual y otra que atañe al colectivo. Un año de limitaciones, condiciones y prohibiciones poco y nada han servido para tomar conciencia y se está a pocos días de tirar por la borda el exiguo terreno ganado por el inicio de la vacunación. Comportamiento de los últimos días, recintos cerrados con aforo máximo y múltiples ciudadanos sin tapabocas y guardar el distanciamiento requerido, demarcan que es inevitable un durísimo tercer pico de la pandemia. Por ello, se hace anuncio de las medidas laxas que se tomaron desde el gobierno para hacer frente a las alzas del contagio y se escuchan acá en la voz del presidente Iván Duque Márquez. Siguientes precisiones. Para los fines de semana, del viernes 26 de marzo al lunes 29 de marzo, es decir, este viernes que viene al próximo lunes, y del 31 de marzo al 5 de abril, es decir, desde el miércoles de la próxima semana, jueves santo, viernes santo, sábado, domingo y hasta el lunes 5 de abril, van a regir las siguientes restricciones. Pico y cédula en aquellos municipios donde la ocupación de UCI esté por encima del 70%. Esta medida es preventiva y necesaria para nosotros no vivir en las próximas semanas, en el mes de abril o en el mes de mayo, que no estemos viendo un tercer pico severo. Lo segundo, vamos a tener las siguientes restricciones a la movilidad. Restricciones a la movilidad nocturna, obviamente con las excepciones que hemos tenido en los distintos decretos, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, en aquellos municipios donde la ocupación de las UCIs esté por encima del 70%, y de las 12 de la noche a las 5 de la mañana en aquellos municipios donde las UCIs estén por encima del 50%. Estas son medidas de carácter preventivo, son necesarias y que nos permiten también no sacrificar avances en la reactivación del país, pero tomar medidas que nos permitan no ver en las próximas semanas un aumento dramático de la ocupación de las unidades de cuidado intensivo. Priman la economía sobre la salud, peligroso riesgo de querer tapar el sol con un dedo y no asumir que se va camino a un problema mayor, descuido abierto que no solo complica a quienes salen e invaden los trancones a lo largo y ancho de las ciudades y las carreteras, sino a quienes se cuidan y de manera indirecta están expuestos a la transmisión del virus por parte de aquellos que se desbocaron y están buscando dónde vacacionar. Tristeza e impotencia que deja al margen los actos litúrgicos de estos días, pese a que algunos clérigos, olvidando lo complejo del momento, están invitando a procesiones bajo la creencia de que al ser a cielo abierto no tendrán problemas de infecciones, paralelismo testarudo a lo acontecido en diciembre con velitas, novenas, 24, 31 y el Puente de Reyes. Alternativas de financiación deben asumir las cifras previas a la Semana Santa. Análisis de riesgos políticos, económicos y sociales no responden al problema que está por llegar. Se debe evitar que llegue ese nuevo pico y con la fuerza que se espera luego de la evolución, como lo exaltó en Noticias Caracol el expresidente del Colegio Médico, Roberto Vaquero. Nos toca tratar de evitar a toda costa que llegue un tercer pico. La experiencia es que los picos sucesivos son mucho más agresivos que el primero. Por eso las medidas restrictivas que acaba de decretar el gobierno nacional las entendemos y las apoyamos. Tenemos que ayudar al sistema de salud a que esta pandemia no se expanda más. Ayuden a controlar, seamos responsables con nosotros mismos, con nuestros familiares, con toda nuestra, de verdad, la ciudadanía. Tenemos que evitar que ese tercer pico llegue a como de lugar. Responsabilidad propia y colectiva será la que evite lo que ya todos empezamos a dimensionar y tenemos ejemplos en todo el mundo. Memoria cortoplacista del colectivo social se enfoca en un solo tema a la vez y asume como propios los eufemismos que maquillan la realidad.
Pensar que la COVID-19 se acabó y actuar como si la pandemia fuera parte del pasado es flaca abstracción de la creencia de que porque la vacuna llegó se pueden flexibilizar las medidas de protección. Es momento de cuidarse y no caer en el discurso incendiario de alebrestados humanistas que a control remoto inventan anomalías en la política pública, propaganda de fake news en el escenario social y son felices elevando globos que eclipsan lo que verdaderamente ocurre en este momento. El tercer pico está en la lógica de la pandemia y la realidad del avance de la vacunación en Colombia, como lo deja claro en Noticias Caracol el médico infectólogo Carlos Eduardo Pérez. La lógica de la pandemia es que haya un tercer pico porque todavía hay personas susceptibles, bajas tasas de vacunación y mayor interacción humana. Es por eso que independientemente de las medidas que tomen los gobiernos, es mejor tomar las medidas en su propio hogar, en su propio entorno, con su propia sociedad, porque solamente así, si logramos restringir las interacciones humanas dentro de nuestros círculos sociales, se evitan esas micro reuniones que pueden llevar después a las grandes número de casos. Indisciplina ciudadana, que debe ser acortada antes que se traduzca en un número de casos incontrolable. Cada uno es dueño de sus miedos, pero enmarañada situación se perturba con los cálculos políticos de los caudillos al margen de un año electoral. Hablar de vacunación masiva con menos de 50.000 dosis aplicadas al día saca a flote la escandalosa biosfera de poca transparencia con que las autoridades hacen frente a la reactivación del país, miopía administrativa cargada de verdades a medias, montones de mentiras y miles de colados atizan la desobediencia civil de un colectivo que no da espera a la inoculación ciudadana. 395 avivatos que se colaron a la subred capitalina debe traer consecuencias jurídicas y sociales, no el silencio cómplice de la burgomaestre que lucha por los derechos de la clase vulnerable, pero de manera transversal los vulnera. Egoísmo estúpido que solo conduce a la pérdida de cordura y sensatez de la población. Sin pensar en los costos políticos, hay que hacer frente a una determinación para esta Semana Santa, riesgo económico frente a la vida que delinea la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera. Ante el reciente crecimiento de la velocidad de contagio del COVID-19 en el Atlántico, en conjunto con mis 22 alcaldes de los municipios del departamento, determinamos nuevas medidas que entrarán a regir a partir de este jueves 25 de marzo hasta el 5 de abril para cuidar la salud y la vida de nuestra gente. La actividad económica seguirá con algunas restricciones de afluencia, pero la vida social deberá aplazarse para detener la velocidad del virus. Por ello, hemos decidido cerrar las playas del Atlántico, pero no desampararemos a quienes dependen de ese sector económico para subsistir. También aplicaremos medidas de pico y cédula, toque de queda y ley seca. Entramos en una fase de 10 días claves para frenar el contagio y detener la llegada de un segundo pico al departamento. Ya lo hemos logrado antes. Esta guerra no nos va a quedar grande. Así que hago un llamado a todos los atlanticenses para que subamos la guardia. Y hoy más que nunca necesitamos del compromiso de todos. Las medidas de autocuidado nos protegen. Por eso hay que seguir utilizando el tapabocas de manera correcta, el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos. Solo así nos cuidamos y protegemos a nuestros seres queridos. Subir la guardia y tener el compromiso de todos para hacer frente a esta nueva coyuntura que ya camina en el territorio colombiano. La COVID-19 sigue presente y llevando a la muerte a muchos ciudadanos. Aglomeraciones, fiestas, reuniones grandes no son consecuentes con un ritmo lento de vacunación. Instinto de preservación emplaza a no bajar la guardia. Son muchos los que solo quieren oír que ya se está de nuevo en la normalidad, pero es necesario escuchar a quienes dicen la verdad y lo que se necesita saber. Derechos y deberes individuales no están por encima del interés colectivo. Cada uno es dueño de su destino, pero no es responsable caer en el velo de culebreros vendedores de humo que tienen la solución a todo sin el menor compromiso con lo fundamental, la vida.
El pico que viene requiere de la conciencia ciudadana para hacer frente a las medidas que se impongan, como lo aseguró a Noticias Caracol el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Se nos avecina un tercer pico y lo más importante es que haya un ciudadano comprendiendo de que no estamos en tranquilidad. Vamos a efectivamente tener pico y cédula, vamos a tener restricciones en la noche, vamos a ser agudos en el control del aforo en establecimientos nocturnos y restaurantes. Controles a todos los focos de contagio que están alborotados en estos momentos. Tercera ola es más peligrosa y mortífera que la primera, por lo que se debe tener sumo cuidado y tomar todas las precauciones. No cabe duda que ha faltado autoridad por parte de los administradores locales y la misma policía que permiten el incumplimiento de la norma. Ejemplo de otros países, debe ser punto de referencia para atajar que se desborde el fenómeno como ocurrió en Brasil. Emergencia prolongada que, por odioso que suene, lleva a pensar cerrar fronteras para bloquear la llegada de cepas evolucionadas. Se debe llamar la atención de la oleada que hay en el mundo y en Colombia ya es una realidad, como lo dice el secretario de Salud de Boyacá, Mauricio Santoyo. En estos momentos en Boyacá llevamos un acumulado de cerca de 48.000 personas que han dado positivas para el virus. Pero quiero llamar la atención en algo que nos preocupa mucho y es esta nueva oleada de contagio que se está dando a nivel mundial. Hemos visto cómo en países europeos se viene un tercer pico de ataque de la pandemia que ha obligado a los gobiernos a tomar medidas de confinamiento y medidas de aislamiento preventivo para sus habitantes. No queremos que en Colombia se siga afectando la economía y mucho menos en Boyacá, pero dependemos de la voluntad ciudadana y del adecuado comportamiento. El hecho que haya iniciado la jornada de vacunación y el Plan Nacional de Vacunación no es sinónimo de que la pandemia haya terminado. Los casos siguen en aumento. Hoy nos preocupa que en Boyacá cerca del 30% de los pacientes en UCI son pacientes por COVID. Estamos inmunizando a los mayores de 80 años. Entramos justamente en esta recta donde empezamos a inmunizar a las personas entre 75 y 79 años, pero no hemos logrado abarcar ese 70% de la población con la vacuna y lograr esa inmunidad de rebaño. Si hay reuniones y aglomeraciones, pues el virus se nutre de esa posibilidad de contagio que se dan en ese tipo de encuentros. Debo señalar que según las identificaciones que hemos podido realizar, el mayor número de contagios se dan en ese tipo de reuniones, en sitios cerrados, con familiares, con viajeros que llegan a donde los abuelos a visitar sus parientes. Ya hemos hecho un gran esfuerzo a lo largo de este año. Ha sido un año muy duro, con miles de personas que han fallecido en el mundo entero. En Boyacá también más de 1.000 personas han muerto. No queremos más muerte y dolor. Por eso tenemos que ser capaces de entender que estamos a puertas de ir saliendo y ver la luz al final del túnel. No se pueden relajar los colombianos. La vacuna llegó, pero los casos siguen en aumento porque falta mucha población por abarcar en la inoculación. Uso de tapabocas, distancia social, lavado de manos, debe estar acompañado de restricciones como lo recomendó el Comité de Expertos Epidemiólogos al presidente de la República. Improvisación no puede seguir causando muertes y desempleo en Colombia. Del comportamiento de todos depende que no se llegue a medidas extremas de confinamiento que dolerán mucho más que la vacuna tributaria que inicia su trámite en el Congreso. Germen más letal y perverso que la COVID-19 ha resultado el desdén del gobierno y algunos sectores poblacionales ante la compleja situación que afronta la urbe mundial. Día por día, las cifras que se conocen indican que ya estamos en la entrada del tercer pico de la pandemia, como lo indicó en Cable Noticias el virólogo Jaime Castellanos. Están observando día por día un aumento en el número de casos reportados y en el número de fallecidos. Por lo tanto, es presumible que estemos dirigiéndonos hacia un tercer pico de COVID en el país. Todos los protocolos de seguridad y de control tienen que seguirse implementando. Ya hemos hablado muchas veces del tapabocas que cubra nariz, boca y mentón, del lavado de manos, limpieza de superficies. Si van a hacer reuniones, tienen que ser pocas personas en un ambiente muy bien ventilado, donde no haya aerosoles, y ojalá que no haya reuniones. Lo ideal es que no existan reuniones y que todos asuman que este no es momento de vida social. Seguridad mató a confianza. Altísimo costo social que traerá el tercer pico de la pandemia se pudo evitar si la clase dirigente del país
dimensionara que el contagio no está programado para ciertas fechas y el problema no tiene una sola solución. Todo lo que usted necesita saber está a un clic de distancia con Panorama Digital. La responsabilidad y solidaridad ante la circunstancia que atraviesa el país no solo llama a medidas preventivas, sino a la implementación de estrategias oportunas y efectivas que atajen la expansión de la pandemia de mezquindad que acompaña al colectivo social, sobre todo en sus capas más jóvenes. Elementos que fueron insumo para la columna de Pulso.com que esta semana hemos titulado Santo Contagio. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Andrés Barrios Rubio, una voz confiable, una voz en el panorama digital. Acrecienta el problema la indisciplina pública, la falta de ética y los inadecuados comportamientos de los ciudadanos que, aparte de menospreciar los picos pandémicos, están exponiendo al colectivo y propagando la alarma. El músculo político y administrativo de los gobernantes carece de acciones de contención, medidas drásticas, severas y extremas que se tuvieron que tomar hace días para evitar la complejidad de hoy. Inteligencia social y cultura de la irresponsabilidad exalta la ausencia de una cuota de sensatez en torno a las personas que requieren de una autoridad detrás para aproximarse al cumplimiento de la ley y el acatamiento de cada una de las restricciones. Caras duras que ahora gozan, pero en unos días estarán listos para quejarse y responsabilizar de todo al gobierno y las autoridades locales, sin un mínimo de vergüenza para asumir su cuota de responsabilidad. Las voces de los protagonistas se escuchan con análisis y contexto en Panorama Digital. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en sus dispositivos de pantalla, a través de las plataformas de Podimo, Spotify, Apple Podcasts, TuneIn, Google Podcasts, iVoox y Deezer, con otro tema de análisis de la coyuntura de Colombia y el mundo, en donde el periodismo estará al servicio de la verdad en este, su podcast, Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su dispositivo de pantalla, Panorama Digital, noticias, entrevistas, análisis, opinión, la crítica constructiva y todo lo que el oyente quiere. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio, disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Panorama Digital.